Parece que, hagamos un punto y aparte, ¿no? Parece que ahora sí, la semana que entra viene la reforma electoral. Todo ello de acuerdo con un borrador que circuló el día de hoy, en donde plantean incluso varios asuntos. Ahí tiene usted lo que sean puntos claves. Es un borrador, ¿eh? Diputados, 508 integrantes, Senado, 96 escaños, financiamiento partidos, menos del 25%, ahorro presupuesto electoral, 5,000 millones de pesos. INE reportaría actividad sospechosa, ¿no? Reportaría, o sea, que el INE diría aquí hay algo, no podemos seguirle, cuidado con esta elección. Consejeros del INE pasarían de 11 a 9, no 11 a 8 como se dijo hace algunos días. La consulta popular en misma fecha que elecciones. Que esto tampoco le demos mucha vuelta porque hay muchas consultas en las elecciones. Estados Unidos es un ejemplo. Hay algunos estados en donde además de las elecciones llevan a cabo consultas. Y le diría también otra cosa, que Morena ya era sabido, pero ya se decantó con toda claridad en la Cámara de Diputados, como lo hizo hace 2 días en el Senado, que va a respaldar la iniciativa de la presidencial de la reforma electoral como venga, así lo dijo el señor Monreal. Va a ser aprobado por unanimidad, porque así lo acordó la bancada. O sea, supongo que todos ya la conocen, ¿no? Uno dice, ¿no? Ya todos la leyeron, la conocen, o pues ya dijeron que sí y no saben ni qué están diciendo que sí, lo cual es muy probable. Los aliados PT y Verde podrían dificultar el acompañamiento, aunque esto no pone en riesgo la alianza a largo plazo. Eso es lo que dicen. O sea, lo que quieren es, pues, parte del pastel. Ahora, el asunto es este. Si no va el Verde y no va el Partido del Trabajo, pues no habrá mayoría calificada. Pero como decíamos, siempre puede haber un legislador del Movimiento Ciudadano, un Yunes en la vida de las votaciones. Jorge Aljovín, consultor, analista electoral, constitucional y parlamentario. Querido Jorge, te saludo con gusto. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querido Javier, un gusto saludarte. A ver, te pregunto, yo sé que se van a acabar arreglando, pero ¿qué dices de lo que fue el borrador? ¿Qué análisis haces de las cosas, de lo que ya es un hecho, a decir de la presidenta, que el martes se estará entregando la reforma electoral, antes de que acabe febrero, como lo prometió? Efectivamente, mi querido Javier, el próximo 24 de febrero se presentará la reforma electoral, justamente el Día de la Bandera. Y me parece que en este sentido la presentación de la reforma electoral no es algo trivial ni es una coincidencia. Lo que busca dar la doctora Claudia Sheinbaum es básicamente un mensaje que busca resetear el sistema de las reglas electorales en nuestra democracia. Mientras en la opinión pública estamos hablando de ahorro y pueblo, lo que verdaderamente está ocurriendo tras bambalinas es un verdadero juego de tronos entre los partidos políticos que buscan adueñarse del árbitro electoral y por otro lado un enorme reto, no perder los privilegios de siempre, esto es el financiamiento público y por el otro lado las plurinominales. Por lo tanto, yo te diría, mi querido Javier, que la reforma electoral se ha presentado básicamente como un traje a la medida de la austeridad, pero este traje a la medida de la austeridad le está quedando bastante ajustado a los partidos políticos, en especial a los aliados, al PT y al Verde, que finalmente se están oponiendo a esta reforma electoral. Por lo tanto, la negociación será enormemente importante, mi querido Javier, porque en este sentido habrá que decir que el PT y el Verde están en un juego de supervivencia y para ellos la reforma electoral representa un verdadero juego de Jenga, déjame decirlo así. Si tú quitas la pieza del financiamiento público, quitas la pieza de los plurinominales, finalmente se cae el edificio de estos partidos políticos. Por lo tanto, el gran reto que tiene el gobierno federal y específicamente la doctora Claudia Sheinbaum es actuar como una verdadera cirujana. ¿En qué sentido? Cortar lo que sobra, pero al mismo tiempo no desangrar a los aliados, el PT y el Verde, porque con ellos la reforma electoral, si no están en la mesa, no es posible una reforma electoral. Por lo tanto, será
nuevamente un choque de narrativas, esto es, entre aquellos que se oponen a la reforma electoral y quieren conservar ciertos reductos de privilegio, y por otro lado, otra narrativa que dirá que será necesario resetear el sistema electoral. Y en estos planteamientos y en estos borradores que se han presentado, me parece que la letra chiquita que hay dentro de esta reforma electoral es que los temas electorales más adelante podrán ser sujetos, por ejemplo, a una consulta popular, y esto daría lugar a que después del 27 se pudiera plantear una reforma o más bien una consulta popular solicitándole a la gente qué es lo que piensa, se eliminan o no los plurinominales, y me parece que esa será la segunda etapa de este proceso del plan A, del plan B y del plan C, que busca desmantelar el sistema electoral. Y por lo tanto creo que sí queremos tal vez una democracia más barata, sí, pero a costa de libertades y ciertas conquistas y sobre todo la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Creo que eso debemos pensar, mi querido Javier, y lo que también diría que en esta reforma electoral el que pestañea no solamente pierde un distrito, sino que pierde financiamiento público y, lo más importante, pierde una plurinominal, que es el privilegio de unos pocos. A ver, Jorge, varios asuntos. A ver, el primero, ¿qué tan diferente es la reforma electoral de lo que tenemos? Entiendo, espérame, que cambien de 11 a 9 no me parece realmente tan significativo, ¿no? Así como para decir es que ya cambió todo. Segundo, ¿qué tan caro son nuestros procesos electorales? Hoy Lorenzo Córdoba hacía un artículo en que mostraba pues que no necesariamente ese dicho va de la mano directa con lo que pasa realmente en la democracia en el mundo. Y tercero, te diría, ¿qué pasará con los soples? Entendiendo que estamos un poco en lo oscuro, entendiendo que lo que nos están diciendo son borradores y hasta el martes sabremos. Efectivamente, mi querido Javier, creo que en este sentido la reforma electoral lo que nos está planteando es justamente un terreno de la especulación, pero habrá que decirlo en este sentido. La demanda ciudadana, si tomamos el 2024, nos diría que necesitamos que los partidos políticos tengan un menor financiamiento, pero cuando se reducen estas arcas del financiamiento tenemos un enorme peligro, que los partidos políticos se vendan al mejor postor o que respondan a intereses del crimen organizado. Y entonces, en este sentido, justamente la disminución del financiamiento público tiene que ser quirúrgica. En el borrador, y reitero, es simplemente una especulación, se hace una reducción del 25% del financiamiento a los partidos políticos, donde en conjunto, en la actualidad reciben más de 8,000 millones de pesos, y me parece que en este sentido es bastante impopular el propio argumento que se presenta por parte de ciertas autoridades, porque obviamente macro se ve un financiamiento que es ínfimo, pero al final del día también hay un reclamo ciudadano. Por eso hay que construir los grises en esta propia reforma electoral. Por otro lado, creo que un tema que ha sido candente y que ha sido bastante preocupante es el tema de los plurinominales. En efecto, los plurinominales nacieron para representar a las minorías, pero nos hemos encontrado que en el camino se ha desnaturalizado esta figura y nos encontramos a los mismos de siempre ocupando escaños en el Congreso, no importando del partido político de que se trate, y por lo tanto se polariza el propio discurso. Por un lado, quienes dicen no cambiemos nada, quedémonos con los plurinominales como en la actualidad existen, pero por otro lado vemos un gobierno o tal vez una propuesta oficialista que en principio los más radicales dicen cortemos con los plurinominales, pero más que actuar como un barra brava de uno u otro bando, creo que debemos construir los grises. Esto es, buscar que los plurinominales representen a la ciudadanía mediante la apertura de las listas para que los ciudadanos obviamente ordenen a sus candidatos, y eso nos daría la posibilidad de que verdaderamente los ciudadanos se involucren en la política como ocurre en otras partes del mundo, y por otro lado, que nadie se lleve todo el pastel. Esto claro. Es, quien hizo una buena campaña y quedó en un segundo lugar, tal vez se pueda integrar también al propio Congreso de la Unión. Sí, eso último está importantísimo. Bueno, ya veremos el martes y estaremos hablando la semana que entra, si te parece, ¿no, Jorge? A ver, por supuesto, qué pasa, mi querido Javier. Ya ahora sí, ya no hay fecha, ya no hay manera de alargar la fecha.
Simplemente terminaría con esta frase, Sí. mi querido Javier. La política al final del día es el arte de lo posible, pero en este caso es el arte de lo inevitable y veremos quién corre con el costo político de no aprobar esta reforma electoral, que significa reducir el costo de la democracia, reducir el financiamiento de los partidos políticos y finalmente cargar con el muerto que son los plurinominales. Por lo tanto, creo que viene un debate bastante interesante. Sí, claro, claro. Oye, pero ya dijo el señor Mier, ya dijo el señor Monreal, así como viene, se va a aprobar. O sea, estamos en un capítulo más de no le cambiaremos ni una coma. Así es, mi querido Javier. Sale, te mando un saludo. Gracias, Jorge. Muy fuerte abrazo. Gracias.